Ya, y bueno, empezamos, ¿no? Empezamos por el tema de los alcoholes, mencionando un poco de sus características generales, ¿no? Partimos de que la formulación de los alcoholes es esta de acá, es la forma general. Su fórmula es N átomos de carbono para dos veces ese átomo de carbono más uno de hidrógeno enlazado a un radical, o perdón, a un grupo oxidrilo, ¿no? O U-hidroxilo, ¿ya? Esa es la fórmula general, o sea, si yo quiero un alcohol con dos átomos de carbono, voy a tener 5 de hidrógeno enlazados a un grupo OH, ¿no? Etanol, o alcohol isopropil, perdón, alcohol, bueno, etanol, partamos de etanol, ¿ya? Bueno, la fórmula general es esta de acá, ¿ya? Donde R es el radical alquilo y OH es el grupo funcional, oxidrilo, ¿ya? Y listo, no comprendemos de que ya comprendemos la formulación de la parte de los alcoholes, ¿ya? Bueno, el grupo funcional se denomina oxidrilo. Es una cadena carbonada y puede haber un solo grupo funcional oxidrilo en cada átomo de carbono, ¿ya? También podemos encontrarnos con dialcoholes, pero vamos a verlos más adelante. Y bueno, seguimos. Del alcohol, como nosotros hemos llevado carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, en la parte de los alcoholes también vemos eso, ¿ya? Porque un alcohol puede ser primario, puede ser secundario, hasta terciario, ¿ya? Puede ser de cadena abierta o puede ser también cíclico, ¿no? Eso. Puede contener dentro de esta misma cadena, puede contener más radicales, puede ser metil, incluso dobles enlaces, un halógeno, un anillo aromático, ¿no? Como la parte del benceno o grupos hidroxilo, ¿no? Como más los polialcoholes. Bien, todos los alcoholes contienen el grupo oxidrilo, eso cabe recalcar, ¿no? Todos, absolutamente todos, si no, no serían alcoholes, el cual debe ser su grupo funcional y esta determina las propiedades, características físicas y químicas de los alcoholes, ¿no? Partiendo desde una propiedad física de los alcoholes, podemos decir de que, pues bueno, los alcoholes parten de que su punto de ebullición son muy bajos, ¿no? Son demasiado bajos. Por ejemplo, un laboratorio anterior ya hemos obtenido la parte de los el alcohol etanol, a aproximadamente 80 a 78 grados Celsius. Eso es inferior al agua, ¿ya? Bueno, las variaciones en la estructura del grupo R, radical, puede afectar a la velocidad de ciertas reacciones del alcohol, ¿no? Es obvio. Entonces, partimos de ahí también los conceptos de isomería, ¿no? Si un compuesto está posicionado o en una forma o estructura diferente, obviamente va a afectar en las reacciones y va a afectar en sus propiedades, ¿no? Lo mismo que el alcohol, igual. Si ese grupo OH está presente en diversas posiciones, afecta. Obviamente no así en un compuesto cíclico, porque siempre el OH lo vamos a tomar como su primera posición, ¿ya? Bueno, después, los compuestos con un grupo hidroxilo u oxidrilo directamente unido a un anillo aromático o benceno no se denominan alcoholes prácticamente, se denominan fenoles, ¿ya? Que difieren marcadamente de los primeros. Esto es un fenol. En una ocasión yo les determiné de que, por ejemplo, un benceno era solamente este anillo, ¿no? Este anillo, lo que ustedes conocían como el ciclohexano, ¿ya? Ese ciclohexano era, eh, le colocábamos tres dobles enlaces y pasaba a llamarse el benceno, ¿no? Y yo les dije que estos dobles enlaces no eran fijos, rotaban, lo que hacía parecer de que la molécula tenga un anillo, ¿ya? Este es un compuesto aromático, por cierto. Si está unido y si lo ven a un grupo OH, se llama fenol, ¿ya? O ácido carbónico, pero de preferencia no se olviden del fenol. Seguimos. Bueno, los alcoholes pues son sustancias muy comunes, ¿no? En la química orgánica lo vemos muchísimo y son de gran distribución, prácticamente ha sido muy famoso, ¿no? En esta pandemia debido a sus propiedades de que matan, ¿no? Microorganismos.
¿ya? Y contienen aplicaciones prácticas y cotidianas. Bueno, el alcohol etílico o etanol, alcohol de grano o alcohol de caña que se denomina, también hay alcohol de madera, diversos nombres que se los da a los alcoholes. Bueno, este alcohol etílico se encuentra en bebidas, cosméticos y preparaciones farmacéuticas, ¿no? También se usa como aditivo de combustibles y como solvente industrial, ¿ya? Eh, por ejemplo, este alcohol también es el que nosotros lo usamos para desinfección prácticamente, ¿no? Generalmente lo usamos en solución. El alcohol medicinal se utiliza a un grado de 70%, más o menos, ¿ya? ¿Por qué no usamos un alcohol concentrado? Debido a que si tiene eh, mayor concentración de alcohol, suena irónico, pero no afectaría o no llegaría a los microorganismos que queremos matar, ¿no? Que queremos eh, erradicar de nuestro ser. Para ello usamos un propulsor o un motor o un automóvil, eh, el agua, ¿ya? Bueno, pero eso ya adentrándonos un poquito más al alcohol etanol. Después está el alcohol metílico, que es el que les mencioné, ¿no? El alcohol de madera se emplea como combustible y solvente, ya, prácticamente. El alcohol isopropílico también es muy famoso. Alcohol de frotar o alcohol de friega se usa para limpiar la piel antes de aplicar inyecciones y en heridas pequeñas también, ¿no? Bueno, tenemos el etanol, que esta de acá es su estructura, 2 átomos de carbono, 5 de hidrógeno y un grupo OH, el etanol o alcohol etílico. Después está el metanol, ¿no? 1 átomo de carbono, a este le multiplicamos 2 y le sumamos 1. Para el hidrógeno tendría 3 y el grupo OH. Después está el 2-propanol, ¿no? O el alcohol isopropílico, por su forma iso, ¿no? Que ya la conocemos. En el carbono 2 está un alcohol, un grupo OH. Y bueno, vamos a ver un poquito de las nomenclaturas de los alcoholes. Como siempre yo les digo, reglas de nomenclatura es lo primordial y lo esencial por lo que debemos partir para estudiar un compuesto, ¿no? Y bueno, como primera regla decimos de que se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo oxidrilo u hidroxilo o hidroxilo, ¿ya? Bien, por ejemplo, tenemos ahí 2 ejemplos que hemos elegido, lo que está remarcado con rojo como cadena principal, específicamente la más larga, y aparte de eso, debe contener el grupo OH, ¿ya? Por ejemplo, en el segundo ejercicio, vemos que la cadena más larga sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Si estuviéramos en alcanos o en temas anteriores, ya partiríamos de eso. Pero aquí nos da un detalle. La cadena principal debe ser la más larga y aparte de eso debe contener el grupo H. Entonces, primordializamos el grupo OH. Regla número 2. Se enumera la cadena principal para que el grupo OH tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencias sobre cadenas carbonadas, por ejemplo, halógenos, dobles y triples enlaces. Entonces le damos preferencia para la posición y de que tenga el menor orden posible. Ejemplo, ¿no? Nosotros elegiríamos como primer paso, ¿no? De cualquier nomenclatura, a elegir la cadena principal. Segundo paso, ¿cuál es, desde dónde empezamos a enumerar? ¿De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, arriba a abajo? ¿Cuál? Bueno, en este caso, desde el carbono que esté más próximo al grupo hidroxilo. Igual en este caso, ¿ya? Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, claro. El nombre del alcohol, como regla número 3, se construye cambiando la terminación O del alcano con el mismo átomo de carbono por ol, ¿no? Si tenemos un metano, decimos metanol. Si tenemos un etano, etanol, ¿ya? Cambiamos la O por ol. Ejemplo, bueno, seguimos con los ejemplos anteriores. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como cadena principal. Tiene 7 átomos de carbono, entonces es un EP.
El carbono está en la posición número, perdón, hay radical en la posición número 3, tenemos un etil. Ahí está, en la posición número 3. Aquí hay un pequeño error porque tiene que colocar en la posición número 2, ol. Sería 3-etil heptan guión 2 ol. ¿Ya? U otra regla que también, u otra forma de nombrar que ya la estaremos practicando también, si es muy confusa esta de acá. De esta manera igual, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono como cadena principal. En la posición número 2 tenemos 1, 2, 3, un propil, ¿no? Entonces, en la posición 2, propil, octan, porque hay 8 átomos de carbono, sería un ol, ¿no? Guión, un ol o octanol, porque de todas maneras está en el primer átomo de carbono la ramificación del OH. Bueno, seguimos. Como regla número 4, cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero y simple sustituyente y se llama hidroxi. Es importante que se aprendan esta parte, jóvenes, porque muchos se olvidan específicamente cuando están presentes estos grupos funcionales que tienen muchísima mayor prioridad frente a los alcoholes. Por ejemplo, están los ácidos carboxílicos, los anhídridos, los ésteres, los aldehídos, las cetonas, las amidas, los nitrilos, los halogenuros de alcanoilos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos claramente un ácido carboxílico, ¿no? Que dentro del mismo tiene alcoholes y también tiene halógenos, ¿no? Y bueno, este lo nombraríamos como el A, si yo sé que aún no hemos visto, es solamente para adelantar un poquito, porque tendríamos que estar viendo también a la par los ácidos carboxílicos. Pero bueno, ácido, en el carbono número 3 se coloca el cloro, está el cloro, perdón, ácido 3 cloro, 4, en el 4 está un OH, hidroxipentanoico. ¿Ya? Hidroxipentanoico. Este grupo rojo que ven aquí es el grupo funcional que caracteriza a los ácidos carboxílicos, por si acaso, ¿ya? Bueno, pues en el segundo ejemplo, aquí vemos un ácido carboxílico y está presente a los grupos prioritarios frente a los alcoholes. Ahí está, como primer ejemplo, los ácidos carboxílicos. Después aquí tenemos una cetona y está presente, ¿eh? La cetona es prioritario frente a los alcoholes. Entonces, de manera principal, nos abocamos a observar la cetona. Y el OH es un simple sustituyente y dijimos que se llama hidroxi. ¿Ya? Entonces, en la posición número 5 está un hidroxi. 5 hidroxi. En la posición número 4 está un metil, ya lo conocemos. La cadena principal es de 7 heptanona. Lo que ven con rojo es el grupo funcional que caracteriza a lo que son las cetonas. ¿Ya? Después aquí también tenemos un ciclo, bueno, y en este caso tenemos en la posición 1 está la cetona, generalmente se la lleva porque es prioritario. 2, 3. En la posición número 3 está el hidroxi, ¿ya? Simplemente quiero que me tomen en cuenta eso, ¿no? No estamos estudiando aún la nomenclatura de las cetonas o los ácidos carboxílicos, ¿ya? Simplemente quiero que ya vayan teniendo en cuenta que va a haber grupos que son más prioritarios que otros a la hora de hacer la nomenclatura. Regla número 5. El grupo OH es prioritario frente a los alquenos y alquinos, ¿no? Ahora sí manda el grupo OH. La numeración otorga el localizador más bajo al grupo hidroxilo. Y el nombre de la molécula termina en ol, prácticamente un alcohol, ¿no? Listo. Ejemplo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono como cadena principal. Y en la posición número 5, en el carbono número 5 está un doble enlace. Pero en el carbono número 2 está un OH. Manda, ¿no? Entonces, podemos decir aquí que tenemos un X5N por el doble enlace. Si fuera triple sería IN. ¿Ya? 2 ol, ¿ya?
es un alcohol. Segundo ejemplo. Cadena principal, los mismos 6 átomos de carbono, pero esta vez en la posición número 3 hay un doble y en la posición número 5 hay un triple enlace. Y en la primera posición sale un grupo oxidrilo. Son 6 ex, 3 en por el doble enlace, 5 in por el triple, un ol. Y ahí acaba. Este otro ejemplo, hay un doble enlace y hay un radical, ¿no? Nosotros diríamos, ¿no? Bueno, si yo tomo el primer tema, aprendí de que la posición de los radicales tiene que tener el menor orden posible, ¿se acuerdan? ¿No ves? Entonces dirían, bueno, empiezo 1, 2, 3 y listo. Ya tengo 1, 2, 3 en vez de 1, 2 y 6. Ya, pero en este caso, el grupo H es sumamente prioritario ante radicales simples de, por ejemplo, de los alcanos y los dobles enlaces. Entonces empezamos por aquí. En el 6 está un metil, en el 2 está un doble enlace y en la parte 1 o en el carbono 1 está el grupo OH. ¿Ya? Entonces se llamaría 6-metil, ciclo X, 2-en, porque en el 2 hay un doble enlace, 1 o un ol. Y listo. Eso sería la parte de nomenclatura. Al menos ejercicio de entrada para ya ir estudiando, ¿no? Obviamente vamos a dar un repaso en la siguiente clase, ya con ejercicios un poquito más fuertes y profundizando un poco, ¿ya? Bueno, pasamos a los aldehídos ahora. Generalmente los aldehídos se estudia a la par con lo que son las cetonas, ¿no? Otra cosa que me olvidé mencionar aquí en los alcoholes. Si nosotros vamos a estudiar los alcoholes, obviamente ya estamos pasando a la parte teórica, vamos a ir a la parte práctica de la nomenclatura y tenemos que pasarnos a las propiedades, ¿no? Propiedades químicas, las reacciones, cómo los obtenemos, con qué reaccionan y qué podemos obtener de los alcoholes, cómo y con qué podemos obtener alcoholes también. Los alcoholes me abren paso a muchas reacciones, muchísimas reacciones, ¿ya? Para empezar. A través de alcoholes nosotros podemos obtener cetonas, por ejemplo, podemos obtener aldehídos también, y bueno, con reacciones diversas o adversas también podemos hacer una deshidratación y obtener alquenos, ¿ya? Como se darán cuenta, si nosotros terminamos de relacionar y estudiar todos los compuestos de la química orgánica, vamos a ver que todos se complementan. Los alcanos, de los alcanos podríamos obtener alquenos, alquinos, quizá alcoholes, digamos, con un proceso en serie largo. De los alquenos podríamos obtener alcanos, alquenos y así sucesivamente. No vemos que todos se complementan, entonces es importante que también tengan en cuenta las reacciones que se han visto hasta el momento, específicamente las generales que les mencioné, ¿no? La eliminación, adición, sustitución. ¿Qué es lo que se va a ver aquí? También. Bueno, las características de los aldehídos. Bueno, los aldehídos, pues, bueno, son compuestos, obviamente orgánicos, ¿no? Poseen la fórmula R, que es radical, un átomo de carbono, uno de hidrógeno y uno de oxígeno, que este vendría a ser el grupo funcional o principal que caracteriza a los ácidos, perdón, a los aldehídos, ¿ya? Aquí lo podemos ver un poquito más desarrollado, ¿ya? Esta parte de aquí, si lo ven, ¿ya? Bueno, él representa a una cadena alifática o aromática, sea el carbono, oxígeno y el hidrógeno, que ya se lo saben, ¿no? El grupo funcional de los aldehídos es el carbonilo. Ya, anótenselo bien, ustedes saben que esas generalmente suelen ser preguntas de examen. Al igual que la acetona, ¿no? Como les mencionaba, se estudia a la par con la acetona, pero la nomenclatura cambia un poquito, ¿ya? Debido a que vemos poli, incluso más de dos, más de tres, ya grupos funcionales de las cetonas o de los aldehídos. Pero bueno, en la estructura general de los aldehídos, el oxígeno atrae con mayor fuerza a los electrones que el carbono, para empezar, ¿ya?
por lo que la nube electrónica se desplaza hacia él, haciendo que el doble enlace entre carbono-oxígeno sea de naturaleza polar, ¿ya? Un enlace polar, jóvenes, es cuando tenemos un enlace en el cual la densidad, hay una densidad o la capa electrónica, está más tendiente hacia un átomo, el que sea más electronegativo, ¿ya? Bueno, hemos estudiado también conceptos de enlaces polar, apolar, covalente, iónico, ¿no? Bueno, y esta polaridad genera influencia entre las propiedades físicas de estos compuestos, obviamente, ¿no? Obviamente, con que varía un poquito el enlace, el tipo de enlace, la estructura, varía mucho. Bueno, los aldehídos son menos de 5, los aldehídos con menos de 5 átomos de carbono son muy solubles en agua, de hecho. Sin embargo, al aumentar el número de carbono se hace menos soluble, ya podemos decir más aceitoso, si lo podemos mencionar así, entrando ya un poquito como a los ácidos. Los ácidos, de hecho, son como aceitosos, si habrán visto, ¿no? Por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿ya? Seguimos. Bueno, vamos a ver la nomenclatura YUPAC en primera instancia, ¿no? Para nombrar los aldehídos con la nomenclatura YUPAC, podemos seguir los siguientes pasos, reglas, ¿no? Como siempre yo a las reglas me voy. Bueno, como primera regla tenemos de que se considera la cadena principal a la asociación más larga de carbono que contiene el o los grupos de CHO, ¿no? O como ustedes recordarán, el grupo carbonilo. Ya no se tienen que olvidar los grupos funcionales. Y recibe su nombre de reemplazar la terminación O del alcano por al, ¿ya? Y ahora, también tenemos grupos que están con más de un grupo funcional dentro de una cadena, ¿no? Entonces, esto nos abre paso a decir de que si existen dos grupos carbonilos, se cambia la terminación O del alcano por la terminación dial por dos, ¿no? Y bueno, como siguiente regla tenemos de que la cadena principal, una vez considerando la cadena principal, se empieza a enumerar por el extremo que lleva el grupo carbonilo, ¿ya? Cabe recalcar que este grupo carbonilo generalmente y de preferencia siempre vamos a tenerlo en el extremo de la cadena. Ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Si existe la presencia de dos grupos carbonilos, se empieza a enumerar la cadena a partir del grupo carbonilo que contenga más cerca una ramificación en los aldehídos cíclicos, por ejemplo, ¿no? Al átomo de carbono del grupo carbonilo se le asigna el número 1 como posición, ¿ya? Lo que acabamos de mencionar, esto de que si tenemos una estructura más o menos simétrica, o de que si nos da igual si enumeramos por la izquierda o por la derecha, esto lo determina aquel que tenga o aquel que jale más peso molecular, ¿no? Les había comentado en alguna ocasión, ¿ya? Pero al que esté más próximo a otra ramificación. De ahí partimos. Paso número 3 o regla número 3. En la numeración, el grupo carbonilo tiene preferencia sobre las siguientes funciones. Por ejemplo, los alquenos, los alquinos, los halogenuros de alquilo, los alcoholes y los éteres, ¿no? Pero incluimos a bueno, sí, incluimos a la acetona, de hecho. En la regla número 4, todas las ramificaciones o también sustituyentes se nombran en orden alfabético, indicando su posición con los localizadores correspondientes. Esto ya lo sabemos desde la clase número 2, creo. Seguimos. La regla número 5 es cuando hay 3 o más grupos funcionales aldehídos en un compuesto, se emplea el prefijo formil. Ya no se olviden. Cuando tenemos ya un poli, ¿no? Más de 2, el grupo, se emplea el prefijo formil para nombrar los grupos que están a modo de radicales, ¿no? Terminando la cadena en dial. También se emplea el prefijo formil si está presente otro grupo funcional
más importante que el grupo carbonilo, ¿no? Esto como una manera de nomenclatura de salida, ¿no? Siguiente regla dice de que si el grupo carbonilo está unido a un átomo de nitrógeno en un sistema de anillos, o si hay un grupo que contiene prioridad para ser citado, se designa con el prefijo formil. Y la siguiente regla dice que si el grupo aldehído está unido a una molécula grande, generalmente un anillo, o si se consideran todos los grupos carbonilo como radicales de la cadena, se puede usar el prefijo carbaldehído. Es es una terminación, una sigla que se utiliza muchísimo en lo que es orgánica 2, ¿ya? Eh, es un grupo que le da una propiedad especial a diversos compuestos, ¿no? Derivados del mismo también. En este caso no entra la numeración de la misma. Y vemos unos cuantos ejemplos sencillos. Si hay un átomo de carbono y está presente el grupo carbonilo, un átomo de carbono, uno de hidrógeno, otro de oxígeno, pues se denomina, en este caso, metanal. Si hay dos carbonos, es etanal. Este de aquí tiene un nombre especial también, ahorita lo vamos a ver. Después está el propanal, porque tiene uno, dos, tres. Y si se dan cuenta, jóvenes, así sucesivamente, butanal, propano, dial, ¿no? Aquí hay dos grupos, estos de aquí, este primero y este el otro, ¿no? El grupo carbonilo. Y 2-butenal, ¿ya? Bueno, si se dan cuenta, jóvenes, en la mayoría de estos pequeños ejemplos, ustedes pueden ver el grupo funcional del aldehído en el extremo de la cadena, como les comenté anteriormente. Es prácticamente un requisito, ¿no? Al menos muy fuerte de que esté en el extremo de la cadena, ¿ya? Aquí vemos un ejemplo interesante. Está en el extremo de la cadena el grupo funcional del aldehído, pero asimismo también contamos con la presencia de un doble enlace, ¿no? Entonces, en el 2, 1, 2, hay un en. Y la terminación cotidiana al, ¿no? Haciendo referencia al aldehído. 2-butenal o but 2 en 1, o bueno, al, ¿no? Seguimos. Bueno, seguimos otro ejemplo. Miren, aquí está un ejemplo igual interesante. Elegimos la cadena principal como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 átomos de carbono, pero en estos 7 se dan cuenta que en esta parte de aquí, derecha, y en esta otra parte de aquí, izquierda, están los grupos característicos de los aldehídos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que usar el prefijo di, ¿no? Y es el que usamos prácticamente. Como son 7 átomos de carbono, heptano dial, ¿ya? Están en los extremos. No se olviden, los aldehídos van a los extremos, los grupos principales que los caracterizan. Esta cadena principal contiene ramificaciones. Está un metil, aquí hay otro metil, ¿no? En la posición número 1, 2, 3, 4, 5. En 3 y 5, dimetil. En la posición número 4, contando de izquierda o de derecha, en este caso vemos una molécula muy simétrica, tenemos, si no estuviera esto como ramificación, se llamaría el benceno, ¿no? Pero en este caso tenemos la presencia de esta forma como ramificación y lo denominamos y determinamos como fenil, ¿ya? Bueno, después está este otro ejemplo, que tenemos un átomo de carbono para este caso, para el grupo del aldehído, ¿ya? Y ¿dónde está la regla? Miren, dice, si el grupo aldehído está unido a una molécula grande, que es la última regla, o si se consideran todos los grupos carbonilo como radicales de la cadena, ojo, radicales de la cadena, se puede usar el prefijo carbaldehído. En este caso no entra en la enumeración de la misma, sino que se coloca simplemente al final, ¿ya? Esto tomando en cuenta el aldehído como una simple ramificación, porque dijimos, entre moléculas que están unidas y
están muy distorsionadas una de la otra, obviamente la cadena principal que sea la más larga, ¿no? La que contenga mayor peso molecular o la que nos haga la vida más fácil de nombrar. En este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, un ciclo. Como son 5 átomos de carbono, tenemos un ciclopentano, ¿ya? Y está este grupo funcional o el grupo que pertenece principalmente a los aldehídos, ¿no? Como característicos, ¿no? Y mencionamos ciclopentano, carbaldehído. Sencillo. Y listo. Este otro ejemplo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono para la cadena principal o la molécula grande, que es un ciclo perteneciente al ciclo hexano. Perdón, ahí, corrijan. En la posición número 1, como es prioritario, está el grupo característico del aldehído, ¿no? Pero si yo lo nombro como ramificación o como radical, bueno, como ramificación en este caso, se determina carbaldehído al final de la molécula, al final del nombre de la molécula. Y en la posición 1, 2 está un simple metil. Bueno, eso es importante, jóvenes, que al menos se lleven y se acuerden, al menos se lleven para Orgánica 2, ¿no? De que en la posición, cuando el aldehído está como ramificación, sufijo carbaldehído, la molécula. Bien, seguimos. Bueno, antes de pasar a esto, los aldehídos y asimismo como las cetonas nos pueden dar reacciones muy interesantes, de hecho complejas para esta asignatura empezando, que nos puede arrojar, por ejemplo, un alcohol. Podemos obtener alcoholes de estos alcoholes primarios, alcoholes secundarios, si hablamos de las cetonas, ¿no? Y así sucesivamente. También podemos usar catalizadores muy comunes, ¿no? Para este caso, por ejemplo, el permanganato de potasio que se utiliza. Podemos obtener a partir de los aldehídos también una reacción en serie, los ácidos carboxílicos, ¿no? Que también contiene un grupo funcional muy similar a al de los aldehídos, ¿ya? Obviamente no es el mismo, pero similar. Me refiero a la presencia del oxígeno. Bueno, seguimos. La nomenclatura tradicional para aldehídos, ¿ya? En alguna ocasión también les habré mencionado de la nomenclatura tradicional. Es un nombre que se utilizaba desde la antigüedad, y se le daba a los compuestos más comunes en el mercado, ¿ya? Y leemos aquí, los nombres comunes de los aldehídos se derivan de los ácidos carboxílicos correspondientes. Esos nombres reflejan con frecuencia la palabra latina o griega de la fuente original del ácido o del aldehído. Solo se reemplaza la terminación ico por aldehído y se elimina la palabra ácido, ¿ya? Para dar nombres comunes a los aldehídos con cadenas ramificadas o sustituyentes se consideran estos derivados de cadenas rectas. Por ejemplo, están el formaldehído, y hace rato lo nombramos, metanal, formaldehído. Está el acetaldehído, que hace rato lo denominamos etanal. Y está el propionaldehído, que hace rato, hace un momento lo determinamos como propanal. ¿Ya? Y bueno, eso en la parte de los aldehídos, obviamente, tenemos que practicar un poquito más. Esperemos ya vernos la siguiente clase, ¿no? En pizarra. Y vámonos a un conjunto de grupos muy importantes, lo que es, bueno, en específico, el benceno. El benceno, de hecho, en la parte de la química orgánica, se estudia de una manera muy especial y aparte. De hecho, puede ser un capítulo entero de un libro se puede terminar medianamente complejo, un capítulo entero debido a que del benceno nosotros podemos sacar muchísimas propiedades, ¿no? Y también por sus características aromáticas. Ya como primera regla decimos que en bencenos monosustituidos se nombra primero el radical y se termina en palabra benceno. Ya partimos. Esto es muy sencillo para ustedes, de hecho. Por ejemplo, el benceno es lo que está con rojo, ¿ya? Si solo les da la molécula roja, se llama benceno, punto.
Pero si está sustituido, en este caso monosustituido, quiere decir con una ramificación, disustituido con dos, en este caso uno, ¿ya? Está el metil, metilbenceno, listo. No necesito decir 1-metilbenceno, aunque también se puede. Después, etilbenceno, listo. Isopropilbenceno, y listo. Cuando tenemos esta forma, un radical de dos átomos de carbono unidos entre sí por un doble enlace se denomina vinil, ¿ya? Vinilbenceno. Regla número 2. En bencenos disustituidos se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto, meta y para. ¿Ya? En cursiva también lo pueden determinar como O, M y P, en cursiva. ¿Ya? También también pueden emplearse los localizadores 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Obviamente 1, 2, orto y así sucesivamente para meta y para. ¿Ya? Está, por ejemplo, ortodimetilbenceno, es decir, que hay 2-metil en la posición 1, 2. Ahí están, 1, 2. Y listo. O 1,2 dimetilbenceno. Metaetilmetilbenceno. O esta vez con ramificaciones diferentes, pero utilizando el prefijo meta. Es decir, la posición 1 y 3. A ver, en la posición 1 tiene que estar el etil y en la posición 2, perdón, 3 tiene que estar el etil. Sí, corresponde. Pero también se pueden denominar como un etil 3-metilbenceno. ¿Ya? Para este otro ejemplo tenemos el para-isopropil metilbenceno. Quiere decir que tengo el prefijo para, hace referencia a las posiciones 1, 4. En la posición 1 está el isopropil y en la 4 tiene que estar el metil. ¿Corresponde? Sí, corresponde. Y estamos hablando de la molécula del benceno, o también se puede determinar como un isopropil 4-metilbenceno. Seguimos. En benceno con más de 2 sustituyentes se enumera el anillo de modo que los sustituyentes tomen los menores localizadores. ¿Ya? Ahora, si varía la numeración, dan los mismos localizadores, se da preferencia al orden alfabético, obviamente. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, si enumeramos, para dar el localizador más bajo, tendremos que empezar por este de acá, por el metil. Ya después está el etil y el cloro. En orden alfabético va primero el cloro, luego el etil, luego el metil. Benceno. Siguiente. Tenemos el 2-bromo, un cloro, 4-metilbenceno. ¿Ya? Listo. De la misma forma. Los localizadores más bajos me dan, si empiezo a enumerar desde aquí, en orden antihorario, en forma antihoraria. ¿Ya? Obviamente el bromo va antes en orden alfabético, después viene el cloro y luego el metil. Siguiente tenemos el 1,4 dietil, 2-metilbenceno. Posicionando al etil como primero para nombrar por el orden alfabético, pero en este caso hay dos, entonces usamos el prefijo di. Después tenemos el metil, terminación benceno. Bueno, ahora jóvenes, ustedes me van a hacer esta tabla porque es de mucha importancia, ¿ya? Les va a servir muchísimo para recordar estos nombres, porque ustedes les van a decir, a ver, nómbreme tráigame la anilina, le pueden decir, ¿no? Y bueno, capaz que usted no sepa cómo es la anilina, ¿no? O el ácido benzoico, o el estireno, ¿ya? Esta tabla la van a hacer en su cuaderno, de preferencia en una hoja en blanco, bon, y mejor si la tienen ahí, ¿no? Para que ustedes la tomen en cuenta. Incluso puede tranquilamente, como ustedes están estudiando en la parte de nomenclatura, les pueden preguntar, a ver, escriba la fórmula del tolueno, o la estructura, dibuje la estructura del tolueno, o dibuje la estructura del benzaldehído, ¿no? Estamos viendo aldehído, benzaldehído, el ácido benzoico, el estireno, ¿no? ¿Ya? Algo muy interesante de parte del estireno es debido a que debido a la adición de monómero, partiendo del estireno, podemos obtener, perdón, lo que son los plásticos, ¿no? Los polímeros.
Ahí está el poliestireno. Si le suena raro, pues bueno, el poliestireno, está el poliestireno expandido, el Plastofor, por ejemplo, ¿no? El fenol, que es un alcohol, ¿no? El benzaldehído, que estamos estudiando, acetofenona, una acetona, el anisol, un compuesto con el grupo nitro, con el grupo nitrógeno, la anilina, ¿no? Entre otros está la propiofenona, la benzofenona, ¿no? Y bueno, sáquenle captura de preferencia a esta tabla y, a ver, denme un momento.